¿Qué onda, mis fifís neoliberales, hijos del patriarcado opresor? Esta sesión va a estar larga, porque traigo tanto el inicio de la pandemia como las críticas que han surgido después de este fallido manejo de la pandemia. Obviamente traigo a la doctora Laurie Ann Jiménez, que es la autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Así también traigo una crítica del mismo Jalife hacia López. Así que va a estar largo, no se aburran y espero que les sea interesante. ¿Qué onda con López-Gatell? ¿Por qué usted realmente es un crítico del subsecretario de Salud? Alguien que realmente, bueno, muchos lo vemos que está haciendo bien las cosas, pero usted no. Usted ha sido muy público con su crítica con López-Gatell desde creo que el inicio de la pandemia, ha sido muy constante en eso. No. Sí genera cortocircuito, honestamente, ese tipo de comentarios. Bueno, oye, ¿tienes 500,000 muertos? ¿Qué quieres, que lo aplauda o qué? Lo que sí creo es que debe quedar un testimonio objetivo de lo que aquí ha ocurrido, que ha llevado a tantas personas, hasta ahorita pues más de 350,000 personas, según las cifras oficiales de el exceso de mortalidad, pues a morir en nuestro país en menos de un año, ¿no? Y vamos también a dar a conocer la información sobre el coronavirus. Bueno, vamos a dar la palabra al doctor Hugo López-Gatell para que nos informe. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. Pero es la segunda vez que se equivoca Gatell, no es la primera. Se equivocó con Calderón, él era empleado de Calderón, ya se les olvidó, y lo corrieron porque fracasó con la influenza de ese momento, el H1N1. Las epidemias se contienen en la comunidad con medidas básicas de higiene. Concentrarse en lo que debió concentrarse siempre desde el principio, que era detener la propagación de los contagios. Aquí la vacuna no va a exentar al gobierno de tener que hacer más pruebas, de rastrear contactos, de aislar a los casos positivos, es decir, de hacer su trabajo para cortar las cadenas de transmisión. Primero tiene que hacer eso para corregir el rumbo. Porque no es terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza. Ese López Obrador que empezó diciendo esta pandemia no es peligrosa, esto es menor que la influenza, no se preocupen ni usen cubrebocas, no le vamos a hacer como Calderón, etcétera, etcétera. Al estar diciendo ahorita ya vamos de salida, ya vienen las vacunas, etcétera, se está equivocando de nuevo, está minimizando de nuevo el peligro. Que no haya exageraciones para que haya una psicosis colectiva de miedo, de temor. Entonces, decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Que no es de gravedad, hay un factor favorable. Nosotros estamos saliendo del periodo de invierno y esto mitiga la posibilidad de un virus que es no de mucha fuerza letal o de producir enfermedades. Y entonces pues hay que alejarnos, no llegar a los extremos de usar no solo cubrebocas, sino aditamentos más técnicamente más avanzados que no son necesarios ni en el mismo hospital, como ustedes saben. Eso, han corrido a dos, corrieron a un canadiense y corrieron creo que a otro ministro de salud. Ya van dos que corren por no usar cubrebocas. No se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado, no. En la Ciudad de México tenemos los hospitales en una ocupación por arriba del 90%. Para no tomar medidas exageradas de que vamos a cerrar esto, vamos a tomar estas decisiones, no es necesario. El coronavirus 2019 es una enfermedad como más de 180 infecciones por virus. Y aquí a tu ídolo le ponen el doctor muerte, del gato Gatell. Así le ponen. Sí, también, y la contraparte, ¿no? Para hacer dialecto. Pasa lo que suele pasar con las nuevas enfermedades, puede durar 6 meses,
puede durar 2 años. Al inicio se aprecian como más grave de lo que terminan siendo. El ritmo de contagios es aceleradísimo, de defunciones lo mismo, y no se ve que esto pueda mejorar. Este nuevo coronavirus produce gruesamente más de 95% de casos leves. Indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida, que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo. Los peores epidemiólogos del mundo están en Latinoamérica. En ese 5% del que estamos hablando están las personas que tienen condiciones físicas, condiciones orgánicas que debilitan su sistema de defensas, sistema inmune. Adultos mayores. Pero a ver, aquí en México los adultos mayores no es la población que más se está infectando y muriendo. En México es la población entre 35 y 60 años de edad, la población más vulnerable, que son quienes registran el exceso de mortalidad más grande, el mayor número de infecciones y de muertes en general. Menores de edad, 5 y menos, personas con enfermedades crónicas, obesidad y las enfermedades que debilitan el sistema inmune, incluido el cáncer o las enfermedades autoinmunes, como el lupus. Quienes no están en esta condición tienen una probabilidad considerablemente baja. Estamos hablando de menos de 0.001% de la población. Se equivocaron de todas. Y creen que rebajando el número de muertes, no es un juego, es hablar de la vida humana. En ningún momento aspiramos a contenerlo. No corresponde a lo que se necesita en esta situación. No corresponde restringir el tránsito a nadie. Sabes que salir, yo sé todo. Gatell no sabía nada. Y sigue sin saber. Es lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud y seguimos, es las medidas de mitigación. Reducir la transmisión, hacerla más lenta. En que donde se detecten casos, se hacen estudios de contactos con la mayor rapidez posible. Esta ya es mía, Gatell. Sácame de una duda. Si no hacemos pruebas, ¿cómo vamos a detectar esos casos? ¿Nos vamos a esperar hasta que se enfermen? O sea, en buena onda, se supone que eres el experto. Las modelaciones matemáticas, que son estudios especializados sobre la transmisión de enfermedades infecciosas, muestran que la eficiencia de este virus corresponde a que un caso puede producir hasta 2 o 3 nuevos casos. Si uno actúa oportunamente para encontrar esos casos que se están desarrollando, los va a limitar. El C3, que es el Centro de Complejidad de la UNAM, y consta que yo soy profesor de la UNAM, se equivocaron, pero se equivocaron, como decimos en japonés, gachísimo. Cuando dijeron que se había aplanado la curva, se aplanó, pero sus cerebros. ¿Qué es eso? ¿Cómo sabe? En la UNAM es para correrlos de la universidad. ¿Cómo puedes decir eso? Y ya no van a transmitir a otra generación, otra serie de casos. Y es muy posible que tengamos éxito, como ha ocurrido en otras partes del mundo, que usan protocolos semejantes a los de México y que no son otros que los estándares internacionales, y se acaban las cadenas de transmisión. Puede ser que mientras ocurra en otras partes del mundo, como seguramente continuará por varios meses, volvamos a tener importación de casos y se tendrá que seguir haciendo el mismo procedimiento hasta que en general en el mundo termine la transmisión. Mira, Gatell, yo entiendo que quieran cuidar el dinero para repartirlo en los programas clientelares, pero ¿acaso no esos estándares internacionales dicen que hay que hacer pruebas? ¿No el mismo Tedros te dijo test? O sea, pruebas, tienes que hacer pruebas. No los puedes detectar sin pruebas, entiéndelo. No nos quieras ver la cara. No todos somos como tú te imaginas. Esos seguidores babeantes de López. No, hay gente que también leemos y pensamos. El coronavirus nuevo 2019 que causa la enfermedad que se llama COVID-19, que es una enfermedad indistinguible del catarro común, también en algunos casos puede dar la enfermedad que es parecida a la influenza grave. En la mínima proporción de los casos esto puede ocurrir. Y si las personas tuvieran esta condición, lo que hay que hacer es una atención médica que es de carácter general. En la gran mayoría,
la mortalidad es sumamente baja. Cuando dijeron, domamos la pandemia, o cuántos picos nos cantaron, el tantos de abril viene el pico, en el tantos de mayo viene el pico nunca llegó, ya se dieron cuenta. O sea, el pico hasta ahorita no lo hemos visto, seguimos ahí buscando el pico. Entonces, sí, esto que están haciendo es lo mismo, decirle a las personas, ¡ay, qué burla! No nos vamos a poner los cubrebocas porque no vamos a ser ridículos como en el periodo de Felipe Calderón. La gran mayoría de las personas podríamos tener la infección sin causar absolutamente ningún síntoma, pero esto es una excelente noticia. Esto es lo que va a pasar en la gran mayoría de los casos. Las epidemias se contienen en la comunidad, en la casa, en la escuela, en la vivienda, en la comunidad en donde uno va y viene. Ciertas medidas especiales como filtros escolares o filtros laborales en donde se detecta una persona con síntomas no son indispensables en este momento. Entonces, de momento, no es necesario implantar estas medidas de alto control generalizado. ¿Cómo que no es extraordinariamente relevante? ¿Qué quieres? ¿Se mueran 2 millones? Va a decir, no, es que 2 millones no son nada frente a 124 y luego tenemos 40 en Estados Unidos. Va a salir con lo que se llama el clásico sofismo bizantino. Pero, oye, a los demás no nos engaña. I am sorry, I am sorry. En este momento, hoy es viernes 28 de febrero de 2020, no hay ninguna indicación, porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento. Estamos en escenario 1 y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los contactos, de los casos. No hay transmisión generalizada y no tengamos un pánico que no se justifica. Pues ojalá hubiéramos sido más ridículos, porque si todo el mundo se hubiera puesto un cubrebocas desde el mes de marzo del año pasado, ¿verdad? Nos hubiéramos ahorrado cientos de miles de muertes. No puedo porque, miren, la vez pasada, ahora coincidió cuando el virus que afectó fue en el 2009, se exageró y se prohibió incluso se llevaran a cabo reuniones. Ese López Obrador que empezó diciendo esta pandemia no es peligrosa, esto es menor que la influenza, no se preocupen ni usen cubrebocas, no le vamos a hacer como Calderón, etcétera, etcétera. Al estar diciendo ahorita ya vamos de salida, ya vienen las vacunas, etcétera, se está equivocando de nuevo, está minimizando de nuevo el peligro. Ahorita, ¿qué salió a decir tu ídolo, antier, de la nueva variante? ¿Qué salió a decir de la nueva variante? No sé. ¿Viste que dijo o no? Están aterrados con la nueva variante del supervirus. En Alemania, en Europa, en China, en Estados Unidos, en todo el mundo están aterrados, así. Sale y dice, no es así, es bocón, habla por hablar. A veces hablar mucho no es bueno, ¿eh? Yo por eso me cuido mucho con los videos, no hay que sobreexponerse. Agarra y dice, no es extraordinariamente relevante. Puta, ni Cantinflas llegó a eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que no es extraordinariamente relevante? Estamos en un momento muy crítico y esto se está viendo a nivel mundial. Este momento muy crítico sin duda tiene mucho que ver la introducción de ciertas mutaciones del virus que ahora están embebidas dentro de nuestras comunidades. Es decir, ya se han reportado varias mutaciones del virus. Son variantes del mismo virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Hasta ahora ninguna se le ha descrito como más virulenta, es decir, más agresiva en la enfermedad que causa, pero sí se les ha descrito como más contagiosas. Porque son más contagiosas, hay una que proviene hace 2 semanas solo hablábamos de tres cepas diferentes, de 3 variantes diferentes. Una que viene del Reino Unido, otra que se describió en Japón, pero que proviene de Brasil, y una, desde luego, que proviene de Sudáfrica. Se tenían 3. En el transcurso de una semana o semana y media, ahora ya se han descrito, ya hay 6 descritas diferentes. Quiere decir que este virus está mutando a ritmos muy acelerados, y la razón por la que está mutando a ritmos muy acelerados es porque hemos fallado
como humanidad hemos fallado, y lo digo claramente. Hemos fallado porque hemos desplazado del orden de nuestras prioridades a la salud y a la vida de los seres humanos por estar hablando de otras cosas irrelevantes que ponemos arriba, ¿no? La prioridad de no hacer ver mal a un político, las prioridades malentendidas económicas que nunca tendrían que haberse hecho a un lado. O sea, la pandemia y la economía siempre fueron de la mano, ¿no? Pero volverlo esta dicotomía falsa entre la economía y la pandemia, todas estas falsedades desplazaron en el orden de prioridades a la salud y a la vida de las personas. Y henos aquí, le permitimos al virus mutar. Y la razón es que todos los virus mutan, pero mutan en la medida que tienen huéspedes en donde reproducirse. Aquí, por no concentrarnos en detener los contagios, le hemos puesto en charola, en bandeja no de plata, de oro, al virus un número interminable de huéspedes en donde reproducirse. Entonces empieza a adquirir mutaciones y a evolucionar a un ritmo muy acelerado. Ahora estas nuevas mutaciones tienen la capacidad de ser más contagiosas. Aquí en México, desafortunadamente, como muchos de los errores que se han cometido, aquí no se hace la búsqueda de estas mutaciones. Por eso no sabemos más que de aquel pobre hombre en Tamaulipas que se murió unos días después, ¿verdad? Que se le describió que llevaba esta cepa del Reino Unido. Sin duda aquí en México, como en otras partes, si se ve, estas cepas mutantes o estas cepas variantes, pues, están ya embebidas en Reino Unido, particularmente en Inglaterra y en Irlanda del Norte, están tomando precedencia sobre el resto de las cepas del virus SARS-CoV-2. Quiere decir que se han vuelto predominantes. En Sudáfrica esta cepa más contagiosa también se ha vuelto predominante. Esto quiere decir que ahora tenemos, si dejamos que siga mutando, ¿y por qué sigue mutando? Porque no detenemos los contagios. Volvemos al punto cero. El punto siempre tuvo que ser cuidar los contagios, evitar los contagios. Entonces, estamos en un punto muy crítico en donde ahora la Ciudad de México está encerrada, supuestamente estamos en semáforo rojo, pero no hay desaceleración en los contagios. Ya no hay efecto del encierro. ¿Por qué? Pues posiblemente es que ya tenemos aquí embebida alguna de estas cepas más contagiosas, ¿verdad? Y lo mismo que en Reino Unido y que en Irlanda del Norte, en donde sus curvas de contagio son literalmente en vertical, están ascendiendo en vertical, en línea vertical. Porque, pues sí, y países que no tuvieron problemas durante muchos meses, comienzan a tener problemas porque estas cepas más contagiosas se introducen en sus comunidades. Entonces, pues sí, estamos en un punto realmente muy crítico en donde si no nos enfocamos primordialmente en la contención de los contagios, estamos arriesgando no solamente que se sigan disparando los enfermos y las muertes, sino que eventualmente se introduzca una cepa que mute, que no solo sea más contagiosa, sino que ahora nos incapacite, nos inhabilite las vacunas, es decir, que ahora se vuelva, la mutación le permita al virus evadir el efecto de las vacunas, por ejemplo, o que se vuelva más agresivo el virus. Entonces, bueno, sí, estamos en un momento muy crítico y sin duda hay que enfocarse en las vacunas, pero el punto central debe ser la contención de los contagios, sigue siendo la contención de los contagios.